Antes de las pirámides, antes de los faraones, antes de los grandes templos de Luxor y Karnak, antes incluso de que Stonehenge se levantara en Inglaterra, hubo un lugar en el desierto donde la humanidad miró al cielo y decidió dejar una marca en la tierra. Ese lugar se llama Nabta Playa. Hoy, si uno observa este paisaje, parece imposible imaginar vida allí. Solo hay arena, piedras, calor y silencio. Pero hace miles de años, el Sahara no era el desierto muerto que conocemos. En ciertas épocas, las lluvias llegaban desde el sur, llenaban cuencas naturales y convertían algunas zonas en lugares aptos para la vida. Donde hoy vemos sequedad, antes hubo agua. Donde hoy camina el viento, antes pastaban animales. Donde hoy solo quedan piedras, antes se reunían personas. Nabta Playa fue uno de esos lugares. No era una ciudad. No era un reino. No tenía palacios ni murallas. Era algo más antiguo y quizá más profundo, un punto de encuentro para comunidades nómadas que dependían del agua, del ganado y de los ciclos de la naturaleza. Durante mucho tiempo, estos grupos regresaron a la zona cuando las condiciones lo permitían. Allí levantaron campamentos, encendieron fuegos, fabricaron cerámica, cuidaron animales y realizaron ceremonias. Pero también hicieron algo que todavía hoy desconcierta a los investigadores: colocaron piedras en el paisaje de una manera que parece tener relación con el cielo. Algunas de esas piedras formaban un círculo. Otras se alineaban en largas direcciones. También había estructuras ceremoniales, túmulos y enterramientos rituales de ganado. A primera vista, puede parecer poco. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar el sitio, comprendieron que aquellas piedras no estaban allí por accidente. El círculo de Nabta Playa ha sido interpretado por algunos especialistas como un posible marcador astronómico. Sus líneas visuales podrían señalar el norte y la salida del sol durante el solsticio de verano. Y eso era mucho más que un dato astronómico. Para nosotros, el solsticio puede ser una fecha curiosa en el calendario. Para ellos, podía ser una señal de vida. Porque en aquella región, el solsticio de verano coincidía aproximadamente con el inicio de las lluvias monzónicas. Y cuando llegaban las lluvias, la cuenca podía llenarse de agua. El ganado podía pastar. Las comunidades podían reunirse. La vida podía continuar. Entonces, tal vez, aquellas piedras eran una forma de leer el tiempo. No un calendario escrito en papel. No un calendario con números. Sino un calendario de piedra, cielo y horizonte. Cada año, cuando el sol aparecía en el lugar esperado, el mensaje era claro: el ciclo estaba regresando. Pero Nabta Playa no solo habla del sol. También habla de las estrellas. Los investigadores han propuesto que algunos megalitos pudieron alinearse con estrellas brillantes como Sirio, Arcturus, Alpha Centauri y el Cinturón de Orión. No todos los expertos lo consideran una certeza absoluta, pero la posibilidad es fascinante. Porque si estas alineaciones fueron intencionales, estaríamos ante uno de los testimonios más antiguos de observación astronómica organizada en la historia humana. Imaginemos la escena. La noche cae sobre el Sahara. No hay ciudades. No hay luces artificiales. El cielo se abre como un océano oscuro lleno de estrellas. Los pastores observan el firmamento. Saben que ciertas estrellas aparecen en ciertas épocas. Saben que el sol cambia su punto de salida. Saben que el cielo no es caos, sino ciclo. Y en medio de ese paisaje, las piedras permanecen quietas. Tal vez marcando una dirección. Tal vez recordando a los muertos. Tal vez conectando el mundo de los vivos con el mundo de los espíritus. Porque Nabta Playa también fue un lugar de muerte y ceremonia. Allí se encontraron enterramientos rituales de ganado, algunos en cámaras preparadas con cuidado. Para estas comunidades, el ganado no era simplemente carne. Era riqueza, prestigio, alimento, supervivencia y símbolo. En sociedades pastoriles, un animal podía representar mucho más que un recurso económico. Podía ser una ofrenda sagrada. Quizá aquellos entierros eran una forma de pedir lluvia. Quizá eran rituales para honrar a los ancestros. Quizá eran ceremonias para reforzar la identidad de grupos dispersos que se reunían en un mismo lugar. No lo sabemos con certeza. Y ahí está el misterio. Nabta Playa no tiene jeroglíficos que expliquen su función. No tiene inscripciones con nombres de reyes. No hay textos antiguos que digan: estas piedras significan esto. Solo tenemos restos, piedras, huesos, orientaciones, cámaras vacías, túmulos, fragmentos de un mundo desaparecido.
Los arqueólogos también encontraron estructuras complejas que han sido descritas como algunos de los mayores enigmas del sitio. Algunas parecen tumbas, pero no siempre contienen cuerpos. En ciertos casos hay grandes rocas enterradas profundamente, como si la piedra misma hubiera sido tratada como algo sagrado. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué estaban enterrando realmente? ¿A los muertos? ¿A los dioses? ¿A la memoria del agua? ¿A símbolos que solo ellos podían comprender? Nabta Playa parece hablarnos de una religión antigua, una espiritualidad nacida no en templos dorados, sino en la necesidad de sobrevivir al desierto. Y quizá por eso es tan importante. Porque cuando pensamos en Egipto, solemos imaginar pirámides, momias, faraones y tesoros. Pero Nabta Playa nos lleva mucho más atrás, a una época anterior al Estado egipcio, anterior a la escritura jeroglífica, anterior a los grandes monumentos del Nilo. Nos muestra que antes del Egipto que todos conocemos, ya existía un mundo de símbolos, ceremonias y observación del cielo. Y esto plantea otra pregunta. ¿Pudo Nabta Playa influir en la futura civilización egipcia? No podemos afirmarlo de manera directa. Sería demasiado arriesgado decir que de Nabta Playa nació Egipto. Pero sí podemos decir que el sitio revela ideas que después serían importantes en la cultura egipcia: la relación con el cielo, la importancia del norte, el simbolismo del ganado, los rituales funerarios, la organización ceremonial y la conexión entre paisaje y religión. Quizá Nabta Playa fue una de muchas raíces profundas del mundo egipcio. Una raíz enterrada en el Sahara. Con el paso de los siglos, el clima cambió. Las lluvias disminuyeron. El Sahara se volvió más seco. Las comunidades que dependían de los lagos temporales tuvieron que buscar otros lugares. Tal vez algunas se movieron hacia el valle del Nilo, donde el agua era más constante. Tal vez llevaron con ellas recuerdos, símbolos y formas de entender el cielo. Nabta Playa quedó atrás. El lago desapareció. Las ceremonias terminaron. Los rebaños dejaron de volver. Las piedras quedaron solas bajo el sol. Y durante miles de años, el desierto guardó el secreto. Hasta que los arqueólogos modernos volvieron a encontrarlo. Hoy, Nabta Playa no es tan famoso como Stonehenge. No recibe las mismas multitudes. No aparece en tantos libros populares. Pero tal vez debería. Porque si Stonehenge representa el misterio de la Europa neolítica, Nabta Playa representa algo igual de poderoso: el misterio de una África prehistórica que miraba el cielo mucho antes de las pirámides. Y su mensaje es profundamente humano. Porque en el fondo, estas piedras no hablan solo de astronomía. Hablan de miedo a la sequía, de esperanza en la lluvia, de comunidades que se reunían para sobrevivir, de animales convertidos en símbolos sagrados, de muertos recordados bajo el cielo del norte, de personas que no tenían escritura, pero dejaron una huella de piedra. Quizá nunca sepamos exactamente qué significaba cada alineación. Quizá nunca sepamos los nombres de quienes levantaron esos megalitos. Quizá nunca sepamos qué palabras pronunciaban durante sus ceremonias. Pero si sabemos algo. Hace más de 7000 años, en un lugar que hoy parece vacío, alguien miró al cielo y entendió que allí arriba había un orden. Nabta Playa no nos entrega respuestas fáciles. No nos dice exactamente quiénes fueron sus constructores ni qué pensaban cuando miraban el cielo. Pero nos deja una certeza: mucho antes de las pirámides, mucho antes de los faraones y mucho antes de los grandes imperios, ya había seres humanos intentando comprender su lugar en el universo. Quizá por eso estas piedras siguen fascinándonos. Porque no son solo restos arqueológicos. Son una pregunta. Una pregunta clavada en la arena desde hace miles de años. ¿Cuándo comenzó realmente la humanidad a mirar el cielo buscando respuestas? ¿Lo sabremos alguna vez?